también tenemos entrada por la fe de esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Levante sus manos conmigo en esta noche. Padre, te adoramos, te honramos, creemos en ti, creemos en tus palabras, Señor. Tú eres el Señor Dios Todopoderoso. Y yo confío en tu gracia y misericordia. Y en esta noche, Señor, yo te pido que la iluminación de tu palabra llegue a lo profundo del corazón. Que podamos entender, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Yo no puedo hacer nada sin ti. Necesito depender de ti, Señor, en todo momento. A ti te honramos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Quiero decirle esto. ¿Sí? Quiero decirle esto con mucha claridad. Si usted no entiende bien este tema que voy a predicar, su fe no tiene la base correcta. Y es un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escuche bien. Alguien me dijo que quería tener experiencias espirituales. Experiencias espirituales. Que quería tener visiones, que quería escuchar la voz audible de Dios. Yo le dije yo también, que yo quería escuchar al Señor hablando en mi corazón y quería tener visiones. Pero yo le hice una pregunta a la persona. La pregunta era, ¿qué es más importante? ¿Tener una experiencia con Dios o los fundamentos de la palabra? Entonces, yo le hago la pregunta a usted esta noche. ¿Qué es más importante? ¿Tener experiencia con Dios o fundamentos en la palabra? Entonces, yo le hice otra pregunta a la persona. Si usted está en una prueba, ¿qué lo va a sostener? ¿Una experiencia o el fundamento de la palabra? Y la persona me respondió, el fundamento de la palabra. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Cuando está en una prueba, lo único que lo va a sostener es que usted tenga bases. Es igual, una casa, cuando viene un ventarrón, si hay una casa débil se cae. Si hay una casa con buenas bases, no se cae. Y en la vida vienen ventarrones, vientos, ríos, vienen cosas. Cuando la Biblia habla de ríos, vientos, ventarrones, huracanes, habla de problemas. Y nosotros, mis hermanos, somos una casa espiritual. Y si no tenemos las bases correctas, nos sopla el diablo y nos caemos. ¿Sí me entiende eso? Entonces yo cada día, cuando voy a orar, yo quiero tener una experiencia con Dios. Todos los días. Quiero tener mi experiencia con Dios. Quiero que Dios hable en mi corazón. Pero he entendido que después de eso me voy a la calle. Tengo mi relación con mi esposa. Y si en mi vida no están los fundamentos de la palabra de Dios, ¿qué puede pasar? Hermano, un desastre. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros no podemos ser cristianos emocionales. O no podemos ser cristianos que crean en pajaritos preñados. ¿Sí me entiende? Aunque nosotros somos una iglesia abierta a los dones del Espíritu, a las experiencias con Dios, pero si no tenemos sana doctrina, ¿usted sabe qué es sana doctrina? ¿Usted sabe qué es doctrina según la piedad? ¿Usted sabe qué es eso? Que usted se parezca a Cristo. Entonces, un creyente cuyo vida o norte, propósito no sea
ser más como Cristo, ese creyente está volteando el aire, está corriendo la aventura, porque no está descubriendo el propósito verdadero por el cual Dios lo llamó. Ahora vean, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, esto no está en el estudio, que el apóstol Pablo dice, uno puso el fundamento, porque había una discusión entre los corintios que eran carnales. ¿Ven? A veces uno se sorprende, ay, en la iglesia hay hermanos carnales. Sí, en ese tiempo había también. ¿Ven? Esperemos que podamos ser transformados. ¿Ven? ¿Sí me entienden? Y no podemos estar juzgándonos unos a otros por tener un termómetro de quién es más espiritual que otro. ¿Ven? O pensar, bueno, aquel hermano cometió un pecado, lo mío es poco, porque lo mío es falta de perdón y amargura. ¿Cuánto me entienden? Es pecado. Es pecado. Al pecado, la amargura es pecado. La falta de perdón es pecado. Si usted tiene una yuca en su corazón, usted está en pecado. Por cierto, vamos a empezar a hacer la cena del Señor todos los meses. No sé cómo va a ser. No sé cómo va a ser este mes, cómo va a ser la Señor. Lo arreglo el próximo mes. Ahorita lo decidimos en el cuerpo ministerial. Cuando el próximo domingo, el domingo 28, es la cena del Señor. ¿Cuánto van entendiendo? ¿Ven? Dice, no, el pecado mío es más pequeño que el de aquel hermano. Está peor que yo. Y resulta que por eso la Biblia dice que no nos juzguemos. ¿Ven? No juzguéis para que no sean juzgados. ¿Aló? Hoy esta noche les voy a hablar de la justificación. Voy a explicar. Estaba hablando que en 1 Corintios capítulo 13 el apóstol Pablo dice, yo puse el fundamento, pero otro edifica encima. ¿Qué fundamento me estaba hablando Pablo? Por ejemplo, la justificación. Pero muchos cristianos creyentes con años no saben qué es. Y yo le pregunté a un creyente de 30 años en el Señor, ¿cuál es la doctrina principal del cristianismo? Y me dijo, orar. No, la doctrina principal del cristianismo es la Biblia. Y esa no es la doctrina principal del cristianismo. La doctrina principal del cristianismo es la justificación. Y usted tiene que saber qué es tener iluminación sobre eso. Porque así el diablo no lo va a engañar. Escúchame. Listen to me. Así el diablo no lo va a engañar. Porque si usted tiene esa base, se va a ir de su vida la culpabilidad, el sentirse culpable, que no es algo que promueve en su vida el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a promover la convicción del pecado. El Espíritu Santo va a promover en su vida que usted tenga tristeza para arrepentimiento, vida. El diablo va a procurar en su vida que sienta vergüenza, que se sienta culpable. Eso no va a producir ningún cambio. Lo único que produce un cambio genuino en su vida es el arrepentimiento. Por cierto, usted puede orar almáticamente. ¡Ay, ay, ay, ay! Y está con el alma. ¿Ven? Ahora, hay un lloro que lo produce el Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Y ese quebrantamiento sí produce cambios. Nosotros tenemos que ir por lo genuino, lo verdadero.
lo que hace Dios en nuestra vida. Porque si no, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? Aunque es mejor que estar en la iglesia que ir afuera. ¿Sí? A menos que esté echando broma. ¿Verdad? Como yo le explicaba a alguien, mejor no le digo lo que le estaba explicando. Entonces mira lo que voy a decir. ¡Pastor! Mira lo que voy a decir. No todo lo que la Biblia dice enseña. ¡Pastor! Sí. No todo lo que la Biblia dice enseña. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, vamos a ver esto. 1 Corintios 7, 32, 33. Mire cómo dice. Escúcheme bien esta manera. Presten atención por 30 minutos. Acuérdense que predico 30 minutos. No se distraigan. Joshua, no te distraigas. Eso es difícil. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Escuchen lo que dice aquí. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a la esposa. Si usted seguía por ahí, usted dice, no, yo no puedo tener cuidado de las cosas del mundo, no, yo no sigo agradando a mi esposa. ¿Sí o no? Entonces no todo lo que la Biblia dice enseña. Para poder descubrir lo que enseña la Biblia, hay que estudiarla. ¿Sí me entienden? Es importante estudiarla. Porque en Efesios te dice que el hombre ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y en Efesios 5, 22 al 24 dice que la mujer se sujete al hombre en todo. ¡Oh! ¡Pastor! No digas eso. Pero es importante tener equilibrio. Ahí está la Kevin diciendo todo lo que está diciendo el pastor. Ya va en la casa, tú vas a ver cómo es. Y resulta que la Biblia tiene otros principios. Vamos a ver si este domingo habla un poco de eso, de principios de Dios. ¿Cuánto está conmigo en esta noche? Entonces vemos que la Biblia es una unidad orgánica. ¿Ves? ¿Cómo es eso? Primero, tiene un inicio, hay una trama bíblica. Primero está el Génesis. Ese es el inicio de la revelación de Dios. ¿Ven? O sea, el inicio de la revelación de Dios no es Apocalipsis, es Génesis. Entonces, el desarrollo es de Éxodo a Malaquías. Hay un desarrollo de la trama bíblica. ¿Ven? Seguimos y hay un clima cuando viene Cristo. Porque Cristo es el antes y el después. Cristo es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Pero no es lo último. ¿Qué es lo último? Es la resolución de la doctrina cristiana. Hechos no es la resolución, porque hecho es el pase del judaísmo al cristianismo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? En Hechos usted lee cristianos guardando la ley, y la ley ya no existía. ¿Ven? Entonces, ¿qué me dice eso? Que para entender la Biblia hay que estudiarla. La resolución está en Romanos, las cartas, las epístolas, hasta Apocalipsis. Esa es la resolución de la doctrina cristiana, porque hay que tener en cuenta la revelación progresiva de Dios. Es una revelación progresiva. Por eso es que las raíces hebreas, mucho cuidado si alguien está escuchando una radio por ahí que habla de las raíces hebreas, eso es falsa doctrina.
puede perder la salvación. Si usted cae en una falsa doctrina, pierde la salvación. Peligro peligroso. ¿Cómo es eso, pastor? Esa secta, esa falsa doctrina, predica que Jesucristo nació de relaciones sexuales. ¿Ven? Y entonces ignora que hay una doctrina esencial que es el nacimiento virginal de Cristo, Cristo encarnado. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Nuestros hermanos pentecostales, nuestros hermanos bautistas tienen la misma doctrina que nosotros, doctrinas esenciales. ¿Sí me entienden? Cuando hay algo que se sale de la doctrina esencial, no estoy hablando de pantalón, falda, no estoy hablando de hablar en lenguas, no estoy hablando, doctrina esencial no es, por ejemplo, Marcos Brunet cree que la iglesia pasa por la gran tribulación. Hoy voy a explicar por qué no con la justificación. Si van conmigo. Ahora, en la justificación hay algo importante a considerar, que es que la salvación tiene 3 etapas. Así como lo estoy diciendo, tiene 3 etapas. ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa es la justificación, que es libres de la culpa del pecado. Usted es libre. ¿Por qué? Porque su culpa la llevó Cristo en la cruz. Cristo se hizo culpable por usted. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Cristo tomó mi lugar. ¿Sí me entienden? Esa es la justificación. La segunda etapa de la salvación es la santificación. Santificación progresiva, que es el proceso de ser libres de pecado. Eso es donde está usted ahorita. Está en el proceso de ser libre de pecado. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios que lo santifica. ¿Ven? ¿Por qué tiene que ser libre del proceso de pecado? Porque hay una naturaleza caída. ¿Ven? Y por eso Cristo dijo que nos negáramos a nosotros mismos y tomáramos la cruz por la naturaleza caída. Entonces, cuando alguien cree en Cristo, es nuevo. ¿Qué es nuevo? Que tiene un espíritu nuevo. ¿Ven? Pero el alma queda. Y nosotros necesitamos ser salvos del alma. Esa es la santificación. Santificar pensamientos, emociones. La tercera etapa de la salvación es la glorificación. ¿Cuándo es eso? Cuando usted sea transformado con un cuerpo incorruptible. ¿Ve? ¿Cuándo va a ocurrir eso? En el rapto, en el arrebatamiento. Usted va a ser transformado con un cuerpo incorruptible. ¿Cómo entiendo eso, pastor? Si alguien está aquí, ¿cómo lo entiendo? No lo puede entender intelectualmente. Porque las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente, no naturalmente. Para que usted pueda entender eso, tiene que aceptar a Cristo en su corazón de verdad. Para que usted pueda entender que la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí me entienden? Vamos bien, ¿verdad? Están aquí todos, ¿verdad? ¿Se van entendiendo? Ok. Ahora vamos. Romanos 5:1 dice:
justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios. Y en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay una redención, hay una justificación. El apóstol Pablo, en Romanos, es que explica la doctrina principal del cristianismo. Si no se comprende la justificación como fundamento, sus otras bases no están firmes. ¿Por qué? Por ejemplo, la seguridad de mi salvación, ¿qué es que yo me sienta seguro de que soy salvo? Por la justificación. Un creyente que comprende la justificación nunca se va a sentir preocupado porque se va para el infierno. Porque es salvo. Ha creído en Cristo. Por eso, como creyó, fue justificado gratuitamente. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo para ser salvo? Nada, lo hizo Cristo. Por aquí no puedo entender eso, yo tengo que hacer algo. No, ¿qué? Pastor, pero no, yo tengo que orar porque hacemos latigazo. No, es por fe. Gracias. Es un favor inmerecido. Tú no lo merecías. ¿Entiendes qué? Es un favor inmerecido. La justificación. ¿Qué es justificación? Sin expediente legal. ¿Qué es eso? El pecado nos hacía culpables. Cristo en la cruz, con su sangre, pagó por él. Y me hizo libre de la condenación del pecado. Si usted entiende eso, es libre. ¿Es libre de qué? De la culpa del diablo. Si usted entiende la justificación, el diablo no lo va a atacar más diciéndole que no es salvo. ¿Sí me entiende? Claro, para entender correctamente la justificación hay que entender la santificación. Porque lo que sigue la justificación es la santificación. Y eso es un proceso. ¿Saben que en muchas iglesias esto no se predica? No se explica. Usted va a salir aquí más libre, como si le fueran echado un pote de aceite batel, así encima. ¿Ven? Dios nos ayude. ¿Van entendiendo? Ok. ¿Cómo yo puedo ser justificado? Vamos a leer Romanos 10, 9 y 10. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces miren lo que dice aquí. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué está diciendo? Con el corazón se cree para ser justificado. ¿Cuántas veces lo repetimos aquí? Y no nos damos cuenta. ¿Ven? Que realmente, ¿para qué creemos? Escúcheme, es importante el corazón. Porque muchos le dicen a Dios, Dios, Dios con la boca. Pero es un problema. No, Dios, Señor. Pero hay un problema. Que tiene que haber una combinación de la boca y el corazón. ¿Sabe qué dijo Jesús a unos fariseos religiosos? Le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El corazón tiene que creer para justicia.
Y esa es, en ese momento que tú haces eso, te sella el Espíritu Santo. En ese momento, ¿sabes qué ocurre? Hay un traslado en tu vida de las tinieblas a la luz. Porque todo el mundo está en tinieblas. ¿Qué es tiniebla? Pecado. ¿Qué es luz? Santidad. ¿Sí me entiendes? Ok, Efesios 6:14. Cuando la Biblia habla que nos pongamos la armadura de Dios, ¿cómo es eso? ¿Qué es la armadura de Dios? Dice en Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos por la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? La justificación. ¿Saben lo que es una coraza? No sé si Miguel puede buscar rápidamente la imagen de una coraza. Una coraza es algo que protege el pecho del corazón. ¿Ves? Entonces, cuando tú tienes la coraza de justicia, ¿qué es eso? Iluminación acerca de la justificación. Tú estás protegido. ¿De qué? De los engaños del diablo. Porque una persona que tenga iluminación, ¿sabes qué es iluminación? La capacidad que da el Espíritu Santo de comprender la palabra de Dios. ¿No lo encontrado? ¿Lo tenéis? Ok. Bueno, una coraza es como una armadura que cubre el pecho. ¿Ves? Entonces, el que tiene la coraza de justicia, ¿quién es? Por ejemplo, decir, me pongo la coraza de justicia, ahora agarro la espada. ¿Qué es la coraza de justicia? La justificación. Eso es importante comprenderlo. ¿No lo comprendí? Ajá. ¿Ah? Ok. Lo hacía antes, ok. Justificación sin expediente legal. Justificación, alcanzar la justicia de Dios. Colosenses 2:14. Dice así. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo esta noche? Que había, aquí está Norbert que es abogado, había un acta contraria, había un expediente legal contra ti. ¿Qué hizo Jesús? Lo clavó en la cruz. ¿Sí me entienden? Lo clavó en la cruz. A partir del momento que un creyente cree para la justicia, en ese momento su expediente legal es roto por la sangre de Cristo. Romanos 5:10. La Biblia dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios. Y mira lo que dice aquí. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, éramos enemigos de Dios. Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces nosotros estamos alejados de Dios. Éramos enemigos de Dios y fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí me entienden? Efesios 2, 13 y 14. Dice así, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué está diciendo ahí? Que la justificación te hizo estar en paz con Dios, porque eras enemigo, ahora tienes paz. El mundo no está en paz con Dios.
Si usted no tiene a Cristo, usted no está en paz con Dios. Usted es enemigo de Dios. ¡Pastor! Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien cree en el corazón para la justicia? Es hecho cercano por la sangre de Cristo. Si se entiende, vamos a leer Isaías 53:5. Yo he leído esto tanto, ahora lo comprendo tanto. Dice: mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí entiende eso? ¿Qué está diciendo? Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios, porque el castigo de tu paz lo llevó Cristo en la cruz. Eso no libera, eso no sana. ¿Cuántas veces había leído yo eso y nunca lo comprendí? Cuando empecé a estudiar, porque yo estudio todos los días la Biblia, me di cuenta, ¡wow! En la cruz, Cristo llevó un juicio por mi pecado. Se hizo culpable por mí. Romanos 5, 1 y 2. Ya casi que NTV. Mire cómo dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Versículo 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. ¿Cuál es el lugar de privilegio inmerecido? La gracia. ¿Qué está diciendo ahí? Que antes de entender la gracia, tienes que entender la justificación. ¿Sí me entienden? Muchos cristianos no entienden la gracia porque no entienden la justificación. Por eso se convierten en religiosos y legalistas. Porque no entienden la gracia. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios, y por esta fe tenemos entrada a la gracia. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Antes de la gracia es la justificación. La justificación por fe, el quedar sin expediente legal, fue lo que nos permitió acercarnos con confianza al trono de la gracia, como hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Eso lo tiene, hermano. ¿Ven? Hermano, yo le voy a decir una cosa. Si usted viene para acá y yo le echo un todo de aceite encima, que se cae, ojalá tenga una experiencia con Dios tremenda. Gloria a Dios. Ojalá. Pero usted no comprende esto. Usted se va a sentir culpable en la casa. ¿Sí me entiende? Tenemos entrada a la gracia de Dios por la justificación. Y es importante ver lo que dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay condenación? ¿Por qué? Por la justificación. La palabra condenación significa castigo. Escúchenme. A un pastor de la ciudad dijo un día, hace un tiempo, dijo: Jesús no te condena, y todo el mundo empezó a pecar. Porque esto produce liberación,
pero no debe producir libertinaje. Una cosa es libertad y otra es libertinaje. Y la gracia incomprendida mal produce libertinaje, pero la gracia bien comprendida produce santidad. Al pastor se le olvidó que a la misma mujer que le dijo, ve, le dijo, yo no te condeno, le dijo, vete, no peques más. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias terribles. Aún una mala decisión trae malas consecuencias. Yo no me cansaré de decir esto. Ayer estuve dando una enseñanza al Ministerio de Alabanza que se llamaba el principio de la repetición como método bíblico. ¡Pastor! Y yo le estaba diciendo a la iglesia, a los hermanos, que cuando yo estaba en la casa de mi papá y mi mamá me decía, la comida no se deja, y me lo repitieron 1.000.000 de veces. Yo no dejo la comida. Yo no sé lo que te repitieron aquí en tu casa, pero yo lo repito todos los días a los jóvenes de la iglesia: la santidad, la felicidad. Pero no solamente hay que repetirlo a los jóvenes, también a los viejos. La santidad es la felicidad. Lo que empieza bien, termina bien. Lo que empieza mal, termina mal. ¡Pastor! ¡Tengo una revelación! ¡Yo quiero volar! Lo que empieza bien, termina bien. Lo que empieza mal, termina mal. ¿Aló? ¿Usted quiere que las cosas le funcionen? Haga las cosas bien, en orden. Por cierto, una de las cosas que representan el orden de Dios son los pastores. De acercarse al pastor. ¿Cuánto me entienden? Hermano, ser cristiano no es un juego. Ser cristiano es algo espectacular. Sobre todo conociendo y teniendo iluminación de lo que hizo en la cruz mi Señor Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Por qué? Porque antes éramos culpables, pero la culpa la pagó el Señor en el madero con su sangre. Él me dio la justicia. ¿Sabe qué dice la Biblia? No hay justo ni uno, ninguno. Pero Cristo nos hizo justos por su sangre. Y la palabra condenación en el griego es kataklima, sentencia judicial. ¿Sabe qué? Toda persona que esté sin Cristo está sentenciado a la ira de Dios. Toda persona que esté sin Cristo, porque la Biblia habla de unos acontecimientos que vienen sobre la tierra. Escúcheme, cuando vino Cristo a la tierra, estaba profetizado hasta que iba a entrar en un burro a Jerusalén. Y 500 años un profeta dijo, va a entrar en un burro a Jerusalén. Y el burro nadie lo había montado. Y está profetizado en Zacarías. Y así todo lo que hizo Jesús estaba profetizado en la Biblia, porque la Biblia es el libro profético más seguro que existe. Y así mismo está profetizado que venga el Señor Cristo va a venir. ¿Sabes que viene a buscar? A todos aquellos que decidieron en su corazón creer en Él. Esto no es un juego, esto de vida o muerte. ¿Sabes qué? Cuando alguien muere en Cristo, se va para el centro de la tierra, porque rechazó a Dios. Pero cuando alguien muere con Cristo, se va en vivo, directo, y vía satélite, gloria a Dios, en tercer cielo. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora con esto termino. Romanos 5:9, parece una emoción, ¿verdad? Dice así. Mira lo que dice ahí. Yo quiero que le presten atención. ¿Sabes lo que dice ahí? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sabes lo que dice ahí? Que la iglesia no pasa por la gran tribulación porque fuimos justificados. Porque la gran tribulación es un castigo. ¿Sabes lo que es la gran tribulación?
Isaías 24:3. Gloria a Dios, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Adoramos al Padre, al Hijo. Escúchame acá. Escúchame. ¿Sabes que en este libro de Isaías, en Isaías 53, léelo en tu casa? Léelo en tu casa. Isaías 53 dice: todo lo que iba a sufrir el Mesías 700 años antes que Cristo viniera a la tierra. 700 años. Y dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondimos de él el rostro. Molido pues por nuestros pecados. Cristo fue molido. Cristo se hizo carne molida en la cruz. ¿Cuántos me entienden? Y en Isaías 24:3 dice lo que va a pasar en la tierra. ¿Saben cuándo? Cuando acontezca un acontecimiento que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Dice así: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Eso es lo que está pasando? ¿Tú sabes cuál es la contaminación? El pecado. ¿Tú crees que antes se tira pedofilia? ¿Tú sabes lo que es meterse como un niño? El pecado más grande, más horrible que hay es atentar contra el niño. Ahorita la pedofilia está fuerte. El mundo se contaminó porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Sabes cuál es el pacto sempiterno? El matrimonio. Ay, pastor. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Saben qué? El Apocalipsis dice que en el primer guamazo, cuando venga ese tiempo que se llama la gran tribulación, la tercera parte de la humanidad va a desaparecer. ¿Cuántos pastores van a morir? 2.000 millones de personas. ¡Pastor! Está en la Biblia. Y se va a cumplir. Se va a cumplir. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Yo te voy a decir por qué en esta noche. Este libro es Dios. Dale un aplauso. Este libro es Dios. Este libro es Dios. Aquí está Dios. Aquí están los pensamientos de Dios. Aquí está el futuro. Escúchame. Escúchame. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Qué dice la Biblia? Va a haber una guerra. Ahorita es Israel contra Hamas. Pero después va a haber una guerra de Israel con Irán. Y después va a haber una guerra de Rusia, Turquía, Irán contra Israel. ¿Sabes por qué va a pasar? Porque está en la Biblia. Está escrito. ¿Cuántos quieren entender en esta noche que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida? Y nadie puede ir al Padre si no es por Él.